Señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Yo soy Carolina Sadler y este es el momento en donde vamos a echar un vistazo a lo que está pasando en el mundo en nuestro segmento Análisis Global. En el día de hoy vamos a comenzar en el Perú, en donde desde el día de ayer ha pasado absolutamente de todo. No solamente el presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó el perdón al expresidente peruano Alberto Fujimori. Fíjense qué ha pasado con esto. Ustedes saben que la semana pasada, ese es el comunicado en donde la presidencia anuncia que se le va a otorgar el perdón al expresidente, quien ha estado condenado a 25 años de cárceles. Sin embargo, no lleva ni siquiera 10 años en la cárcel, condenado por crímenes no solamente de lesa humanidad, sino también tráfico de influencia, soborno. Bueno, ahí está Kenji Fujimori, es el hijo del expresidente Fujimori. Y fíjense ahí donde se puso esta cinta tapándose la boca en señal de protesta. Todo esto fue la semana pasada cuando se pretendía justamente el partido que lidera su hermana Keiko Fujimori, que pensaba destituir al actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. Pues fíjense qué sucedió. Ahí estas son otras imágenes importantes en el día de ayer, es donde el hijo de Fujimori le muestra a través de las redes sociales el perdón que le otorga el presidente. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy hablando de esto? Pues fíjense, la historia es así. Comienza con que la semana pasada la oposición estaba tratando de destituir al actual presidente, a Pedro Pablo Kuczynski, por cargos de supuesta irregularidades y relaciones con el Odebrecht. Sin embargo, ¿qué sucedió? 10 personas, 10 congresistas, entre ellos uno de los hijos de Fujimori, Kenji Fujimori, se abstuvo de votar. Estos votos eran fundamentales para la destitución del actual presidente de Perú. Pero lo que se dice es que tras bambalinas se hizo un acuerdo en donde, a pesar de que muchos ministros estuvieron, digamos que no apoyaron al actual presidente, este buscó el apoyo de partidos de la oposición y en este caso del partido justamente de Kenji Fujimori. Y de esta forma el acuerdo era que ahí está la gente llorando, protestando desde el día de ayer, todo esto porque el chino, como le dicen a Alberto Fujimori, fue puesto en libertad. De hecho, ya había sido trasladado a un hospital, a una clínica peruana por problemas de salud. Los médicos, la razón del presidente para dar este perdón ha justificado diciendo que en este caso ha sido puramente un perdón humanitario, ya que Fujimori tiene una enfermedad terminal y es degenerativa, terminal, no tiene cura. Pero muchos dicen que lo que hizo Kuczynski es que ha hecho un acuerdo en donde, para que no sea destituido de la presidencia, simplemente se unió a partidos fujimoristas para que estos no votaran y sacarle del poder y a cambio sacar a Fujimori de la cárcel. Todo esto, como ustedes pueden ver, tiene al pueblo bastante descontento, o a una gran mayoría, porque cabe recordar que el fujimorismo tiene una parte bastante fuerte. Es la parte que alaba y que durante años ha dicho que, a pesar de que Fujimori cometió faltas, y así lo fue comprobado por la ley peruana, dicen que Fujimori aportó mucho a lo que es el actual Perú. Bueno, pero ahí están las protestas, así está Perú. Algunos de los mismos miembros del partido oficialista de Kuczynski han renunciado debido a esto, pues dicen que va totalmente en contra de los planteamientos y de los valores del partido, del oficialismo y todo esto. Pero nada, las autoridades han tratado de frenar la ola de protestas desde el día de ayer. En el día de hoy ya comenzaron las protestas en el Perú. El presidente habló públicamente de nuevo justificándose, diciendo que esto lo verá la historia y que
y dijo algo bastante interesante que a mí personalmente me gustó. Dijo que a pesar de que sabe que hay muchas protestas, de que hay muchas personas que no están a gusto con su decisión está fundamentada en el hecho de que él tiene que gobernar para todo el Perú, no solamente para una parte del Perú, digamos que quienes están en contra de Fujimori, sino que para todos los peruanos. Creo que desde mi punto de vista ha sido es una decisión bastante controversial, pero una decisión que independientemente de que sea un acuerdo como se especula, es una decisión que hasta cierto punto vale la pena, porque todo gobierno tiene sus faltas, pero también hay que ver los aspectos positivos de cada gobierno. Y en el caso de Fujimori, recordemos que Fujimori gobernó desde el 90 al 2000, de 1990 al 2000, y se le atribuye lo que fue el desmembramiento de lo que fueron las bandas rebeldes y todo esto. Inclusive en una época hubo un secuestro y él simplemente no quiso negociar con terroristas. Lamentablemente algunas personas perdieron la vida. De hecho, una persona de los secuestrados perdió la vida. Sin embargo, los demás, los secuestradores, fueron atrapados. Y bueno, algunos murieron en el ataque, otros fueron atrapados. O sea que vale la pena ver de vez en cuando todos los aspectos. En el mundo en que vivimos no nos podemos enfocar únicamente en las cosas negativas, sino también tenemos que ver de nuestros gobernantes. ¿Qué hacen nuestros gobernantes que aportan a nuestras naciones? Y el Perú que existe hoy en día tal vez no fuese ese Perú si no fuese por Alberto Fujimori. No estoy defendiendo sus acciones, no estoy justificando, simplemente estoy planteando los hechos tal cuales. La otra situación de la que quería hablarles a ustedes es la decisión del presidente de Guatemala, de hecho, Jimmy Morales, de trasladar la embajada de Guatemala, señores, la va a llevar a Jerusalén. Este es el segundo país, de hecho, después de Donald Trump, de los Estados Unidos con Donald Trump, que traslada su embajada o anuncia que va a trasladar su embajada y que reconoce, de hecho, a Israel, a Jerusalén como la capital de Israel. Todo esto en el día de ayer a través de su cuenta de Facebook, el presidente Jimmy Morales, a quien vemos ahí en pantalla, justificó esta decisión. Este es el segundo país que toma la decisión de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, luego de los Estados Unidos, pero es una decisión bastante controversial, pues recordemos que Israel-Palestina siempre se ha considerado Jerusalén como la capital de los dos estados, tanto de Israel como Palestina. Pues Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, ha dicho que se esperan que otros países apoyen la iniciativa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, no se esperaba que fuera un país de América Latina, sobre todo Guatemala. Muchas personas y el presidente Jimmy Morales justificó su decisión, bueno, dijo que estaba basada en la historia, una historia de 70 años entre Guatemala e Israel, y justificó su decisión diciendo que tenían un estrecho vínculo, que tenían una estrecha relación, que tenían negociaciones comerciales, que de hecho el ejército de Guatemala había sido entrenado por el ejército israelí y que la agricultura de Guatemala, etcétera, se había desarrollado gracias a la apoyo de Israel, cosa que muchas personas no entienden, cosa que ha sido criticado. Recordemos que la semana pasada las Naciones Unidas en un voto mayoritario arrasó completamente con lo que fue la decisión, bueno, en contra de la decisión del presidente de los Estados Unidos de reconocer Israel como Jerusalén como la capital de Israel. Pues en este caso Guatemala está haciendo lo mismo. Ya hay otros países también que de hecho siempre han reconocido a Jerusalén como la capital de Israel, como es el caso de las Islas Marshall y otras pequeñas islas, pero de Guatemala no se esperaba. Muchas personas dicen que cuál es el vínculo que pudiesen tener israelíes y guatemaltecos. Pues fíjense, de hecho, un expresidente de Guatemala fue uno de quienes
trató de crear lo que fue la capital, una capital para 2 estados. Claro, esto no va con la medida tomada por el presidente Jimmy Morales. Estoy segura de que vamos a hablar más de esto durante la semana, pero básicamente así está el mundo. De esto se está hablando en América Latina y en el resto del mundo. Es todo lo que yo tengo por el día de hoy. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a una pausa comercial. Regresamos en breve con Despierta RD. En breve conversamos con Emma Carolina Fernández, psicopedagoga, máster neurocoach, quien nos hablará de la terapia de la risa, la importancia del humor en la vida y en la familia. Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.